Porque si México tiene todo, todo, orografía, turismo, petróleo, gente de primer calidad, diversidad cultural, ¿por qué tenemos 53 millones de mexicanos en pobreza? Se oye muy frío y muy crudo, 53 millones como si fuera una cifra. Cada uno de ellos tiene un rostro, cada uno de ellos llora, sufre, no tiene que comer, tiene desesperanza. Y todo esto, aunque usted no lo crea, es por una fallida reforma sendaria, que Pepe Mid es parte de ella, pero también lo fueron los gobiernos anteriores. Es nociva, retrógrada y cada vez más nos quita dinero del bolsillo de los ciudadanos para acabar en el bolsillo de los políticos. ¿Sabías tú que en el 2007, derivado de diversos tratados internacionales, la Suprema Corte de Justicia determinó que todo mexicano, todo, tiene derecho al ingreso mínimo vital? El Estado está obligado a garantizar salud, educación, internet, deporte, vivienda, igualdad. ¿Y entonces por qué no lo hacen? Pues porque hay una trampa que tienes que amparar para que te lo den. Y es imposible que los 120 millones de mexicanos nos amparemos. Truenan los tribunales. Por eso te comparto la solución. La solución para que haya una reforma sendaria a favor de los mexicanos. No del PRI, no de Videgaray, no de Pepe Mid. Una verdadera reforma que ayude a descubrir por qué en México el dinero no alcanza. Y te voy a compartir algunos datos duros. Pero antes de eso, esto urge por dos motivos. Por un lado, ya viene la elección presidencial el siguiente julio de 2018. Y por otro, porque el boom demográfico va decayendo. Nos queda solamente una colita de 12 años, 2 sexenios para corregir esto. Mi tesis doctoral es mi gran pasión, lo que me ha hecho estudiar a lo largo de todos estos años qué podemos hacer realmente para cambiar al país, para corregir el rumbo. Los datos lo dicen. México tiene en ingresos no petroleros el porcentaje más bajo, no del mundo, no de la OCDE, de América Latina. Nuestros ingresos no petroleros comparados con el PIB, que es el consumo, el gasto, las exportaciones, la economía, es apenas del 14%. América Latina el promedio es de 22%. ¿Cómo a estas alturas del partido no hemos podido llegar a ese promedio? Pues porque tenemos un sistema sendario fallido. Se cobra de manera injusta. Se gasta de manera opaca y deficiente. Se distribuye de manera perversa. Se estimula la corrupción y el mismo gobierno y la ley fomentan la impunidad. Las prácticas de fiscalización son obsoletas y simuladas. No se va por el más rico de manera progresista. No hay transparencia, no hay modernización. No sabemos siquiera el patrimonio que tiene el país para sacarle usufructo y provecho, y se usa de la deuda de manera desmedida. Por eso esta tesis doctoral tiene un estudio profundo de esos 7 ejes: ingreso, gasto, coordinación, modernización, transparencia, patrimonio y deuda. Son más de 100 propuestas, reformas constitucionales, legales, programas de acción, políticas públicas para en un corto plazo poder redefinir las finanzas de este país. Fíjense, en el tema del eje de ingresos, con todo y eliminando el gasolinazo de Pepe Mid, bajando la tasa de ICR para ser competitivos en el mundo y sobre todo ahorita
con Donald Trump, que quiere bajar su tasa drásticamente. Podemos bajar la tasa de ICR de 35 a 25. Pero ser muy eficientes. Ir por aquellos que evaden, por quienes venden facturas apócrifas, por quienes usan el outsourcing para robarse las prestaciones laborales de sus empleados y se queden sin seguridad social. Quitar esos programas de ponte al corriente que le perdonan los impuestos a los más ricos. Hay todo un teje y maneje en los ingresos, propuestas ambientales, ecológicas, para poder juntar un 5.9 adicional. Esos son 1,255 millones de pesos, es decir, 1.2 billones que deberían de estar en la tesorería, que deberían de estar a merced de los mexicanos y no de un puñado de gente tramposa que evade lo que debe de poner. En el tema del gasto, es el área más preocupante. Hay un despilfarro, un derroche, hay mucho gasto que no está etiquetado, es discrecional, es lo mejor para el corrupto, que no haya reglas claras. Tiene que estar todo etiquetado y que no se pueda mover. Tenemos que eliminar de una vez por todas el financiamiento de los partidos políticos, las pensiones de los presidentes. El 30% del presupuesto del país se va en prestaciones personales. Burocracia, el 30%. No solo sueldos, cajas de ahorro, bonos navideños, directores adjuntos, el avión presidencial, la ropa de la gaviota, viáticos, gasolina, choferes, blindajes. Ya basta. Con 52 millones de mexicanos en pobreza, y esta gente cínica se atreve a despilfarrar el dinero. Si logramos todas las propuestas en gasto de esta tesis doctoral, podríamos ahorrarnos un 4.34%, que equivale a 923 mil millones. Ya con estos dos rubros, 5.9 y 4.34, ya estás casi en un 10% más. Solamente corrigiendo dos rubros, ingreso y gasto. Pero eso no es todo. Coordinación. Somos un país federalista. No puede Peña Nieto llevarse todos los dividendos del petróleo y el 80% de los impuestos. Tienes que darle más a los estados y municipios, que son los que resuelven los problemas cotidianos de la gente. Estamos proponiendo subir el porcentaje a mínimo 25% y corregir la manera en que se da el dinero, con criterios eficientes, no políticos. Ya basta de mandar toda la lana a Coahuila y a Estado de México para que gane el PRI. Así no vamos a corregir el país. Eje de modernización. ¿Puedes creer que 6,500 programas, y vean el artículo de Animal Político, se dan en efectivo? Programas sociales electoreros a cambio del voto. Está comprobado que desde que sale de tesorería hasta que le llega al beneficiario, el 70% se queda atorado en la rascada y los moches del funcionario federal, del de Hacienda, del estatal, del delegado, del municipal, del de cabeza, del de la sección. Ya a estas alturas tiene que modernizarse el sistema. Un solo padrón y que te llegue directo el dinero a tu cuenta. No este tipo de prácticas obsoletas y corruptas. Transparencia. Y precisamente hablando de corrupción, no hay transparencia en México y menos en Hacienda. En otros países existe lo que se llama el track the money, follow the money en Estados Unidos. Cuando uno presenta su declaración y le sale el impuesto a pagar, de manera encriptada puedes tú seguir dónde acabó tu ICR. Se acabó en una escuela, en una calle, en un contrato, en un sueldo. Aquí no hay nada, desaparece el dinero. Por eso la corrupción está cuantificada
en un 10% del PIB, que equivale a 2.1 billones mexicanos, 2,100 mil millones de pesos. Por eso hay lujos y yates y sindicatos y políticos extra ultramillonarios. Ya basta. Patrimonio. Fíjense, toda empresa, yo soy asesor financiero, tu base para empezar es tener una balanza. Activos, pasivos y capital contable. ¿Qué tengo? ¿A qué le puedo sacar jugo de mis activos para tener lucro? Es más, un inventario de qué tengo, de perdido para saber dónde estoy parado. México no lo tiene, ni los estados, ni Nuevo León, ni los municipios como Monterrey y Guadalajara lo tienen. Hay un mundo, está comprobado que hay 100,000 inmuebles, 100,000 terrenos regalados, repartidos en comodato, en préstamo, y no le sacamos un solo peso de provecho, cuando pudiéramos pedir de perdido una renta o un usufructo. Se pudieran juntar 2% del PIB, sacándole un mínimo provecho a las tierras y al patrimonio mexicano. Y bueno, no se diga la deuda. Ya le encantó al PRI, a Videgaray y a mí pedir deuda. Este año juntamos en ingresos petroleros y no petroleros 4,700 millones de pesos. 4.7 billones para el gasto. Y Peña Nieto mandó al Congreso 5.1 billones. Y el Congreso, los priistas, le aumentaron a 5.2 billones. Entonces, esos 500,000 millones, ese déficit, ¿de dónde sale? Pues de deuda. Y ahora sí, mexicanos, a pagar intereses a bancos suizos, a bancos españoles, dinero de los mexicanos, porque no saben manejar el dinero. En fin, se van a preguntar, oye Samuel, ¿y para qué quieres todo este dineral? El subir de 14 a 34% del PIB, 4 billones de pesos, 4.2 para ser exactos. ¿De qué sirven? Si se lo van a robar o malgastar, pues de eso se trata. De un gran pacto por México, un gran pacto fiscal, que no se vale subir ningún impuesto y menos tasas, y menos crearlos, si al mismo tiempo y de manera paralela no corriges la corrupción, la impunidad, el gasto, la transparencia, la rendición de cuentas. Pero con esto podemos, como dicen ahorita los premios Nobel economistas, como ya lo hace la India, como ya lo hace, lo va a empezar a hacer Brasil o Canadá, darles a esos 53 millones de mexicanos un ingreso mínimo vital, que es obligación del Estado desde el 2007 otorgarlo. Con estas propuestas, en un corto plazo, en 6 años, en un sexenio, podemos juntar en automático 1.7 billones de pesos. Y podríamos a estos 52 millones de mexicanos, que por culpa, y discúlpame, pero tuya y mía, por haber puesto esos muy malos gobernantes, esa gente nació sin oportunidades. Nació sin educación, sin calle, sin salud, a la intemperie. Ya es momento de reconocerles sus derechos humanos, que son mexicanos como tú y yo, y darles el salario mínimo. Se puede. Multiplica. Si le damos a cada mexicano en pobreza el salario mínimo, que son 88 pesos, elevados al mes son 2,600 pesos. Al año son 31,000 pesos. Fíjate, 31,000 pesos a cada mexicano para que pueda sacar adelante a su familia. Si lo multiplicas por 53 millones de mexicanos, equivale a 1.6 billones de pesos. Y esta tesis vale 1.7. Vamos a hacer el cambalache, cuadremos los números, pero ya démosles por fin el derecho humano de tener internet, salud, educación a todos. Ya basta. Todo mundo, por el hecho de ser humano, tiene dignidad.
debe tener oportunidad de salir adelante y no estar condenados a la pobreza y al fracaso. Pero vamos más allá, seamos ambiciosos. Esto es en el corto plazo. En un largo plazo podríamos tener, como en los países socialdemócratas europeos, Finlandia y Dinamarca, seguridad social universal. No andar a medias, con mini casitas, casas de cartón, o con un IMSS quebrado, un ISSSTE-León quebrado, un ISSSTE y el Seguro Popular que solamente le alcanza seguridad y salud a la mitad de los mexicanos. Bueno, y la otra mitad, ¿qué culpa? ¿Por qué no pueden tener una cama en un hospital cuando se les enferma alguien? Podemos, si aplicamos esto al 100% y con voluntad política, juntar los recursos para tener en 12 años, en 12, y aprovechando el boom demográfico, seguridad social universal. Esto no es populismo, es realidad. Lo hacen las democracias más capitalistas como Noruega. Saben que teniendo todos los mínimos de oportunidad y dinero y finanzas, generas economía, no estancamientos. Es viable financiera, jurídica, administrativa y políticamente, pero además es un círculo virtuoso. El día que tengas un solo padrón, con todos los mexicanos, y que le llegue directo el apoyo, sin corrupción, sin moches, sin coyotes, en automático los formalizas y haces economía activa, productiva, no hay informalidad. Este es el pacto que ocupa México, no el de Peña Nieto, el pacto por México que sirvió solamente para hacernos más daño. Pero esto depende de ti, de poner a la gente idónea con las ideas correctas a tomar las decisiones de este país. Y si son jóvenes, mejor, porque son la generación que viene. Yo puse todo de mi parte en esta tesis. Será próximamente un libro. Y quiero llegar al Senado porque este es mi programa de acción de 6 años. Sacar esas 100 reformas y poder decirle a los mexicanos, morí en la raya, pero intenté que todos tuviéramos oportunidades. Si compartes este mensaje, me vas a ayudar a correr la voz. Y si en un futuro me das tu apoyo, yo te garantizo que daré todo para que sea una realidad el ingreso mínimo vital y la seguridad social universal. Llegó el momento de los mexicanos. Es ahora o nunca. Última llamada. Te invito a que formes parte de ella.